esa agua con hielo. Ahora es sobre hielo. ¿Con cuál? De Jesucristo. Es una víbora. No, eso es... Ya se me todo la... Tú conviertes el agua en... Vino de placer. ¿No? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, sigamos pues. A ver, Jesús, lea. A ver, caso 6. Recién nacido con diagnóstico prenatal por amniocentesis de cardiotipo 45. ¿Ese brazo ya? Ah, no. No, es que recién lo íbamos a leer. 45. ¿Eso qué significa que tiene? A la exploración presentaba falos de 3.5 centímetros, labios mayores escrotalizados, sin palpar gónadas y orificios genital único. No referían antecedentes de exposición a andrógenos, virilización materna, muertes neonatales inexplicadas ni consanguinidad. Muy bien, entonces, ¿cuál es el problema de este paciente? El cariotipo 45X nos hace pensar en un síndrome de Turner, y los síndromes de Turner fenotípicamente, ¿qué son? Femeninos, ¿no? ¿Verdad? Son mujeres. ¿Por qué? Realmente el cromosoma Y entonces es el responsable de que se produzca el desarrollo fenotípico como varón. Lo que hace que se produzca el desarrollo fenotípico como mujer no es el cromosoma X, es la ausencia del cromosoma Y, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando tenemos este cariotipo debería ser fenotípicamente mujer, pero resulta, ese es el problema, que nos encontramos con un falo de 3,5 centímetros y labios mayores escrotalizados. ¿Qué quería decir eso? Que en vez de estar totalmente separados como la morfología normal de labios, están más bien parcialmente unidos y parecen más escrotos, ¿verdad? Entonces, debería palparse gónadas, pero no, en una mujer no debería palparse gónadas. Entonces, no encontramos tampoco que sea un varón típico. Encontramos un orificio genital único. En un varón no debe encontrarse. Entonces, no tiene ni genitales propios de mujer ni genitales propios de varón. Tiene un cariotipo que debería corresponder a fenotipo femenino. Entonces, esto es un caso de genitales ambiguos, ¿verdad? Y lógicamente, si cariotípicamente debería ser una mujer y encontramos genitales ambiguos, lo que debemos buscar en la historia es algo que lo haya masculinizado, ¿verdad? Por eso es que empezamos a preguntar si prenatalmente hay ingesta o exposición a andrógenos, si hay virilización materna, ¿no? O si hay alguna anomalía congénita, si hay antecedentes de anomalías congénitas. ¿Por qué hay muertes neonatales inexplicadas? Porque siempre que queremos estudiar anomalías congénitas, muchas veces sí ha habido hermanos con malformaciones, pero no, si usted le pregunta, ¿ha tenido hermanos con anomalías congénitas? Le dicen no. ¿Por qué? Porque lo que hubo fue abortos, ¿no verdad? O hubo muertes muy tempranas, ¿no? Entonces hay que preguntar por abortos y por muertes muy tempranas cuando pensamos que hay familiares con cromosomopatía o anomalías congénitas. ¿Ya? Entonces, y tampoco con sanguinidad. ¿Qué importancia tendría eso? No. Incompatibilidad sanguínea es una cosa. ¿Consanguinidad qué es? ¿Qué es consanguinidad? Parentesco. O sea que se hayan casado entre primos, que se hayan casado entre hermanos, eso es consanguinidad. ¿Verdad? ¿Cuándo es importante preguntar eso? ¿Qué?
¿qué importancia tiene médicamente que haya consanguinidad parental? ¿Por qué aumenta el riesgo de...? Porque si tiene cualquier gen recesivo, es muy frecuente que haya genes recesivos, ¿no verdad? Lo que pasa es que no se expresan, ¿por qué? Porque no te casas con alguien que tenga el mismo gen recesivo. En cambio, dentro de una familia, sí aumenta mucho la probabilidad de que dos personas tengan el mismo gen recesivo. Por eso es que no conviene casarse con alguien de la misma familia. Es mucho más probable que se exprese, que resulte un homocigoto, ¿no? y se produzca la enfermedad, ¿no? Las típicas enfermedades que se producían en la nobleza, en los reyes, ¿no? Como en la hemofilia, etcétera, ¿no? Entonces, esto se pregunta cuando usted está haciendo una evaluación de anomalías genéticas, ¿no verdad? Muy bien, continuemos. Pero no encontramos nada de eso. Esa es la... apágame la luz. Ya. Ese es como se veían los genitales. ¿Qué opinan? ¿Varón o mujer? Aún no lo podemos determinar. Muy bien, ¿no? La prueba suficiente. Exacto. Ahora, sigamos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Hacer una ecografía para ver los genitales internos, ¿no verdad? Ahora, en este caso se realizaron gasometrías que estaban normales, hiperplasia suprarrenal congénita, encontramos 17 hidroxiapatita por de normal, ya vamos a hablar de eso en la próxima clase cuando vengan leyendo. Y la ecografía abdominal mostraba útero y vagina, ¿no? O sea, genitales internos femeninos, pero había un seno urogenital, una malformación por ahí. Pero en todo caso no había aparentemente testículos, no había aparentemente gónadas masculinas, ¿no verdad? ¿Ya? Correcto. A ver, entonces todavía nos queda por pensar cuál podría haber sido la causa de esta virilización o de esta genitales ambiguos. Dígame. ¿Cuál se le ocurre que podría ser la causa? Piensen, razones. Ustedes tienen conocimiento médico general. Y piensen en alguna causa o alguna cosa que pudo haber salido mal. ¿Ah? Falta de estrógeno, ¿ya? No dice que yo vaya. Ya, se supone que hay, pero ahí no lo han. Pero eso podría ser, ¿no? ¿Verdad? Ya, porque realmente ahí no están descritos ni ovarios ni testículos, ¿no? Sigamos. ¿Alguna otra cosa? ¿Algo más se les ocurre? ¿Qué harían para investigar a este paciente? Si fuera un caso de la vida real de ustedes, ¿qué harían para investigarlo? Investigar la causa. Un tamizaje hormonal, muy bien. ¿Qué hormonas pediría? Gonadotropina, ¿ya? Andrógeno. Todas las hormonas sexuales y las que la gobiernan, que serían la gonadotropina. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más haría algo? ¿Algo más?
¿qué más sigue? Lea, doctora. Los niveles basales de testosterona elevados aumentaron tras la estimulación con gonadotropina coriónica, confirmándose el origen testicular de la producción androgénica. Miren ustedes, encontraron testosterona elevadas y le hicieron una prueba de estimulación con gonadotropina coriónica, que normalmente estimula gónadas, y encontraron que se elevaba, lo cual hace pensar que hay testículos. Dice confirmándose el origen. Ajá. ¿Ya? ¿Sí? Y el otro examen es repetir el cariotipo. ¿Sí? Miren lo que encontraron en el cariotipo, lea. El cariotipo mostró un 25% de líneas 46XYP isocromosoma del brazo corto del pie y 75% 45Y. La gonadectomía laparoscópica mostró asimetría gonadal con teste y cintilla compatible con digenesia gonadal mixta. Miren ustedes, había testículos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el diagnóstico? Mosaicismo. ¿Sí? Esto es algo que deben pensar siempre cuando hay anomalías cromosómicas. ¿Sí? Cuando usted encuentra un cariotipo anormal, esto no significa necesariamente que todas las células del cuerpo tengan ese mismo cariotipo, porque a veces la anomalía se da cuando ya ha habido división. Y entonces usted tiene unas células con un cariotipo y otras células con un cariotipo distinto, y eso es lo que llamamos mosaicismo. Este paciente, por decirlo, iba a ser un varón, pero perdió el cromosoma Y en una de sus líneas celulares. Y lógicamente la falta del cromosoma Y hizo que fenotípicamente quedara como casi mujer, ¿no? Prácticamente mujer. ¿Sí? Entonces, esto tiene que pensarlo siempre, porque muchos de los síndromes de Down, por ejemplo, son mosaicos. Muchísimos de los síndromes, y eso es lo que explica pues que haya síndrome de Down que ya casi ni parecen, ¿no? Que tienen una inteligencia prácticamente normal, que tienen, ¿no? Muchos de todas las cromosomopatías es frecuente que no sean cromosomopatías puras, es frecuente que haya mosaicismo, y en esto no se suele pensar, ¿no? Los médicos ven un cariotipo anormal y ya dicen esto es Klinefelter, esto es Turner, esto es Down, esto es esto, esto es el otro, ¿ya? Y a veces no son todas las líneas celulares, ¿no? Entonces el mosaicismo puede explicar mucho la variación entre un paciente y otro con aparentemente la misma. En este caso teníamos un síndrome de Turner, pero en realidad era un mosaico Turner, ¿no? ¿Ya? Ese mosaicismo es lo que explica al CAB, pues, cromosoma Y incompleto, porque tiene solamente, ¿qué brazo es este? ¿Ya? Ah, P de pequeño, de pequeño, ¿no? ¿Ya? Entonces, lógicamente que no llegó a dar un fenotipo completamente masculino, pero sí llegó a producir un intermedio, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que se llama una disgenesia gonadal mixta en este caso. Muy bien. Bueno, creo que ese es el último caso, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya pues... Muy bien. Entonces, sácame ya el... Entonces, ahora, otra cosa que quiero que estudiemos, es
pubertad precoz y pubertad tardía, ¿no? Ya. Pero ya sé, no, pero que aquí tiene pubertad precoz. No importa, igual la voy a mandar a leer. Vamos a ver. En archivos agregados tenemos pubertad precoz y pubertad tardía, entonces eso también van a venir leyendo. ¿Ya? Sí. O no sé si tienen ahí para proyectar si tienen internet para proyectar eso. Dígame. ¿Me dijeron algo? Ya, vamos con esto. A ver. Primero que nada, cuando hablamos de pubertad, ¿qué es lo que ocasiona la pubertad? ¿Qué es lo que hace que de pronto existe haya la pubertad? Por el mismo desarrollo de la Miren que el desarrollo sexual en el ser humano pasa por una fase latente durante la infancia, ¿no? O sea, el desarrollo sexual empieza en la etapa intrauterina, se empiezan a desarrollar los órganos genitales, todo eso, pero llega el nacimiento y como que se inhibe, ¿no? O sea, hasta donde llegó, pausemos y esperemos hasta que llegue la pubertad y se reinicia, ¿no? A ver, continuemos a donde nos habíamos quedado, ¿no, verdad? Y ahí sigue el desarrollo. Entonces, la señal para eso se da, pues, la señal para que eso se produzca se da por un aumento de las hormonas sexuales, ¿no, verdad? ¿Sí? Eso implica que las hormonas sexuales van a actuar sobre determinados órganos para que cambien y se produzca el fenotipo correspondiente, ¿no es así? Pero quiero que les quede claro algo. ¿Sobre qué órganos actúan las hormonas sexuales? Los estrógenos, la progesterona, la testosterona. Las hormonas sexuales, ¿sobre qué órganos actúan? Actúan sobre los órganos sexuales, actúan sobre las gónadas, actúan sobre los genitales externos, actúan sobre los genitales internos, actúa solo sobre ellos. ¿Sobre quién más actúa? ¿Actúa sobre la masa muscular? Sí. ¿Actúa sobre los huesos? ¿Actúa sobre la laringe? ¿Actúa en algo más? ¿Actúa sobre la grasa? Sí. La distribución de la grasa corporal, la estructura ósea, la estructura muscular, la laringe, ¿no? ¿Actúa sobre el cerebro? ¿Ah? ¿Actúa sobre las emociones que uno siente, sobre el cerebro? ¿Actúa? ¿Ah? ¿Actúa entonces sobre qué órganos? Casi todos, ¿no, verdad? ¿Sí? Como se darán cuenta, eso quiere decir que una verdadera pubertad no es solamente el desarrollo genital, que es lo que nosotros habitualmente medimos. Miren que el vello púbico, por ejemplo, la barba, el bigote, ¿son órganos sexuales? No, ¿verdad? Estamos actuando sobre la piel y la panera, ¿sí? No sale acnea muchas veces durante la pubertad, ¿sí? Entonces se dan cuenta que la influencia de las hormonas sexuales no es solamente sobre el aparato reproductor, es prácticamente sobre todo el metabolismo,
sobre todo el cuerpo, sobre casi todos los órganos. ¿Ya? Lo cual quiere decir que una verdadera pubertad no solamente va a producir desarrollo de las glándulas mamarias, del vello púbico, de los órganos genitales externos, no, va a producir cambios en todo el cuerpo. ¿Ya? Por eso, una de las cosas más importantes para distinguir una verdadera pubertad de una falsa pubertad es ver la edad ósea. ¿Sí? Determinar la edad ósea. Porque una verdadera pubertad va a actuar también sobre los huesos. Va a acelerar el desarrollo óseo, así como desarrolla el... Y una manera muy sencilla de ver eso es determinar lo que llamamos edad ósea, que es un examen que lo conocemos, deben conocer, que lo hacen en endocrinología, en cualquier patología de estas, ¿verdad? El examen de la edad ósea. ¿Cómo se hace el examen de la edad ósea? Teóricamente usted lo podría determinar en cualquier hueso. ¿Ya? Lo más común es hacerlo con una radiografía de mano izquierda, ¿verdad? Fíjense, se ha estudiado en otras cosas, por ejemplo, algunos determinan la edad dental, ¿no? Hay otros que han intentado que determinan la edad ósea mediante radiografía de columna cervical. ¿Sí? Se han intentado de diversas maneras, pero la más conveniente, la que más se ha popularizado, porque suele ser la más la más rentable, la que mejores resultados da, es radiografía de mano izquierda. Ahora, me preguntaban por qué mano izquierda. Creo que era por la dominancia, que la mayoría de la población dominaba más la derecha. La mayor parte de la población es diestra. Y aquí hay algo que ustedes deben saber. Realmente no debería ser radiografía de mano izquierda. Debería ser una radiografía de mano no dominante. ¿Sí? O sea, si eres zurdo, debería ser la mano derecha. ¿Estamos claros? Ya mi... Ahí te fregaste. ¿No? A ver, ¿por qué? Tiene que ser la mano que menos se utilice. ¿Ya? Habitualmente, si eres diestro, utiliza más la derecha y viceversa. ¿Por qué? La madurez ósea, ¿sí? El desarrollo óseo no depende solamente de las hormonas. El desarrollo óseo depende mucho de la actividad física. Cuando ustedes ven el esqueleto de un bebé o de un niño pequeño, solamente con ver el esqueleto, no solo por el tamaño o el forma, las apófisis están muy poco desarrolladas. Mientras más pequeño, menos desarrollo de las apófisis, de cualquier apófisis, de cualquier hueso. Han estudiado, cuando estudiaron anatomía, deben haber estudiado diferencias entre cráneo de hombre y cráneo de mujer. ¿La verdad? Porque en la pelvis es lógico que hay diferencias, pero en el cráneo, ¿por qué? Y sin embargo, los antropólogos habitualmente pueden diferenciar este cráneo es de hombre, este cráneo es de mujer. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué pruebas le enseñaron a ustedes para...? ¿Ah? Ya hay una mayor prominencia ósea en hombres. Hay algunos que simplemente cogen y lo ponen aquí. Si se tambalea es mujer y si no se tambalea es hombre por la prominencia de las mastoides, de la apófisis mastoide. ¿Ya? Hay varios métodos para ver eso, pero en general, ¿qué es lo que buscan? Ver la prominencia de las apófisis. Las prominencias óseas son más marcadas en los varones, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Ya? En realidad, no es solamente cuestión. Las hormonas masculinas, de hecho, tienden a producir eso. ¿Pero qué es lo que también producen las hormonas masculinas? Producen más masa muscular. ¿Sí? En general, los varones tienen más masa muscular que las mujeres. Y estamos hablando en general, por supuesto, ¿no?
¿ya? En promedio, así como decimos más talla o más fuerza, ¿ya? Individualmente puede ser todo lo contrario, puede ser que una mujer sea más alta, más fuerte, más musculosa que el varón, pero en promedio es así, ¿no es verdad? Pero, ¿qué significa eso? Que el tamaño de la apófisis, el desarrollo muscular y por lo tanto el desarrollo óseo va a ser diferente en un atleta que en un sedentario. ¿No es así? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Por qué se desarrolla una apófisis? ¿Ya? La apófisis no es que... Siempre les hago una pregunta. Ustedes tienen un músculo, por ejemplo, aquí que se llama escaleno anterior, que se inserta en la primera costilla en una apófisis que se llama tubérculo de Lisfranc, ¿no? Deben haberlo estudiado algún día que no se acuerdan, ¿no? ¿Ya? En la primera costilla, una de las características, cuando estudiaron costillas, una de las características diferenciales de la primera costilla es que tiene un tubérculo para el escaleno anterior, ¿no? El tubérculo de Lisfranc. Yo les preguntaba cuando enseñaba anatomía hace muchos años, si no hubiera escaleno anterior, porque hay una anomalía que se llama agenesia de escaleno anterior, y también a veces cuando el escaleno anterior puede estar mal implantado, muy adelante, muy atrás. Si no hay escaleno anterior, ¿hay tubérculo de Lisfranc? ¿Habrá el tubérculo sin el escaleno? No. La presencia del tendón haciendo fuerza es lo que hace que se desarrolle. Si el escaleno no está, el tubérculo no está. Si el escaleno está insertado en otro lado, se desarrolla el tubérculo en ese otro lado. ¿Ya? La tensión que hace es lo que estimula el desarrollo óseo para sostener. ¿Sí? Si la apófisis mastoidea está muy desarrollada es porque el esternocleido mastoideo está más desarrollado. ¿Sí? Porque hace más tensión, más fuerza. ¿Ya? Y así con todo. Y por eso, lógicamente, que entre los que tienen mucha actividad muscular y los que tienen poca, por sus hábitos, hay mucha variación individual. Pero cuando queremos medir la edad ósea, no queremos que haya mucha variación, porque entonces va a depender, no solamente vamos a tener que ver la radiografía, sino preguntarle, ¿usted es sedentario o...? ¿Verdad? Ahora la pregunta es, entre la mano dominante y la no dominante, la que se usa más o la que se usa menos, ¿cuál tendrá más variación individual? La que se usa más, porque algunas personas la usan para escribir y otras la usan para cortar leña. Entonces, entre una persona y otra, en la mano dominante hay mucha variación. Por eso es que buscamos la mano no dominante, porque es mucho más estándar, mucho más homogénea entre una persona y otra. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso pedimos radiografía habitualmente de mano izquierda. Y si ustedes ven cómo se interpreta la radiografía de mano izquierda, van a encontrar un montón de métodos y tablas y cálculos y le sacan la raíz cuadrada, el logaritmo negativo de la hipotenusa menos los dos catetos. ¿Ya? ¿Sí? Y se describieron muchos métodos así, ¿sí? Hasta que llegaron un par de autores que eran Greulich y Pyle, ¿no? Deben buscarlo en internet como Greulich y Pyle con Y. ¿Sí? ¿Ya? Búsquenlo, Greulich y Pyle. ¿Ya? Estos simplemente hicieron fotografías de las radiografías de la mano izquierda de niños en diferentes edades, o sea, recién nacidos, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, ¿ya? Y se pusieron a compararlas y buscaron las más estándar, ¿no? Las más comunes, y las pusieron en un atlas, y eso es lo que se llama actualmente el atlas de Greulich y Pyle. ¿Ya? Y dijeron, bueno, en vez de estar midiendo cuánto es el cartílago del metacarpiano y no sé qué, y haciendo las comparaciones y viendo los huesos de esto y lo otro, simplemente dijeron, cojamos la radiografía del paciente y vemos a cuál fotografía se parece más. ¿Ya?
Y entonces si se parecen los de 7 meses, esta es una edad ósea de 7 meses, punto. ¿Ya? Eso es lo que llamamos el método de Breuer-Cipari. ¿Sí? Resulta que empezaron a decir, no, pero eso sería muy inexacto, que no se tiene, es muy subjetivo, que esto y el otro, y empezaron a hacer estudios para ver si eso resultaba lo suficientemente exacto. Y resultó en todos los estudios que eso fue más exacto que cuando hacían todos los cálculos. ¿Ya? La simple comparación visual, porque nosotros afortunadamente tenemos un sistema visual muy sensible a pequeñas diferencias. ¿Sí? Y en cambio tenemos un sistema matemático muy malo. ¿Ya? Que hace que cuando hacemos cálculos nos salen mal. Entonces, desde entonces, el método más aceptado mundialmente para valorar el edad ósea es simplemente compararlo con un atlas. ¿Ya? ¿Sí? En archivo agregado creo que les puse un atlas de edad ósea. ¿Ya? Entonces, simplemente es. Y así se determina actualmente la edad ósea. Todavía existen los otros métodos y hay gente que utiliza los otros métodos, pero el más sencillo y con una, digamos, con una rentabilidad muy alta es este método. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, habitualmente, cuando queremos evaluar pubertad precoz o pubertad tardía, antes de ponernos a evaluar, vemos si de verdad una pubertad, ¿no? O sea, si de verdad hay afectación de todos los órganos, ¿no? Porque hay muchas variantes del desarrollo en que solamente, por ejemplo, se acelera la producción del vello púbico, o solamente se produce telarte, nada más, ¿ya? Y después la verdadera pubertad aparece a la edad correcta, ¿no? Entonces, hay que diferenciar algunas variantes como la, qué sé yo, la telarquia precoz aislada, la menarquia precoz aislada, la pubarquia precoz aislada, etc., ¿no? Todo eso lo van a ver en los artículos que van a estudiar, y eso se estudia diferente, no es una verdadera pubertad precoz, ¿no? ¿Ya? Entonces lo primero que tienen que aprenderse es cuáles son las definiciones de pubertad precoz y de pubertad tardía. ¿Ya? Porque no es simplemente, a mí me parece que está muy pronto. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, en términos generales, supongamos que tenemos una verdadera pubertad precoz. ¿Cuáles podrían ser las causas? Si tenemos una verdadera pubertad precoz, quiere decir que ¿quién tiene que estar elevado? Las que generan la pubertad, que son quiénes. ¿Cómo se llaman esas hormonas en general? O sea, a ver, ¿cuál hormona me dijiste? Serían esos serían los factores estimulantes de gonadotropina, ¿no? ¿Verdad? Eso sería ese problema en hipotálamo, que también podría ser en hipófisis directamente en las gonadotropinas. Cuando hablamos de gonadotropinas, ¿qué significa gonadotropina? Gónados son las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? Los ovarios y los testículos son las gónadas. Tropina, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos de gonadotropina, estamos hablando de qué hormonas. Perfecto. Cuando decimos hormona folículo estimulante, ¿qué significa? Que estimula el folículo. ¿Y cuál folículo? Ovárico, ¿no? ¿Verdad? Entonces actúa sobre qué órgano? Sobre el ovario. ¿Y en el hombre? Entonces no hace nada en el hombre. También estimula entonces el testículo. Entonces, y cuando hablamos de hormona luteinizante, ¿por qué se llama luteinizante? Pues
porque actúa, y eso es en el hombre o en la mujer. Y actúa sobre el testículo. También. Entonces, recuerden, la hormona folículo estimulante se la llamó así porque lo primero que se descubrió fue su actividad sobre el ovario. La hormona luteinizante se la llamó así porque lo primero que se descubrió fue su actividad sobre el ovario. Pero después se dieron cuenta que no solo actúa sobre el ovario, sino también sobre el testículo. Entonces, aunque se llamen así, actúan sobre las gónadas independientemente de que sean masculinas o femeninas. Así que las gonadotropinas, independientemente de que sean hombre o mujer, sería lo primero a lo que tenemos que ver cómo están cuando tenemos una pubertad precoz o una pubertad tardía, suponiendo que es una verdadera pubertad, que ya lo hemos confirmado, ¿no? ¿Ya? Entonces, el problema de ley, si es una pubertad precoz, quiere decir que esas gonadotropinas van a estar elevadas. Y si es una pubertad tardía, deben estar disminuidas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Teóricamente. ¿Sí? Porque esas lo que hacen es estimular a quién? A las gónadas. Pero lo que actúa sobre los órganos finalmente no son las gonadotropinas. Lo que actúa sobre los órganos finalmente son las hormonas sexuales, o sea, las producidas por las gónadas, ¿no es verdad? ¿Sí? Por lo tanto, yo podría tener una pubertad precoz en que no haya ningún problema con las gonadotropinas, sino que simplemente el ovario o el testículo se alocaron y decidieron empezar a trabajar antes, por lo que sea, que tiene un tumor del testículo, empezó a producir hormonas y tiene una pubertad precoz, por ejemplo. ¿No es verdad? ¿Sí? Otra cosa importante de saber es que las hormonas sexuales no solamente se producen en las gónadas. Hay otro órgano que produce hormonas sexuales, la glándula suprarrenal, ¿no es verdad? Acuérdense que ¿cuáles son las partes de la glándula suprarrenal? Corteza y médula. ¿Cuáles son las capas de la corteza? Muy bien, ¿qué produce la capa glomerular? ¿Qué hormonas produce la corteza? Corteza produce corticoides, ¿no? Esos son mineralocorticoides, glucocorticoides y corticoides sexuales. La glomerular mineralocorticoides, la vascular glucocorticoides. Y entonces en la capa reticular se producen los corticoides sexuales, principalmente testosterona, ¿verdad? ¿Ya? También se produce progesterona, entonces, las hormonas sexuales también se pueden producir entonces en la glándula suprarrenal. Entonces, el problema en una pubertad precoz, en una pubertad tardía, podría estar en el cerebro central, en el hipotálamo o la hipófisis. Podría estar en las gónadas, ovarios, testículos, o podría estar en la glándula suprarrenal. Pero por eso nosotros decimos simplemente un problema central o problema periférico. Si el problema está en hipotálamo o hipófisis, es el eje central. Y si el problema está en los órganos como ovarios, testículos o glándula suprarrenal, entonces decimos que es un problema periférico, ¿verdad? ¿Cómo diferenciamos el problema central del periférico? Midiendo los niveles de las hormonas. ¿Cómo estará si tenemos una pubertad precoz y el problema es central? ¿Cómo estarán las gonadotropinas? Elevadas, porque las gonadotropinas elevadas son las que están causando la pubertad precoz. Pero supongamos que sean las gónadas que están produciendo hormonas sexuales sin que se les mande. ¿Cómo estarán las gonadotropinas? Estarán disminuidas. Deberían estar normales, pero ¿qué pasa cuando detecta que tiene demasiadas? Se inhibe, dicen, no, pues hay que, si este es el organismo de control. Si está trabajando demasiado por retroalimentación negativa, dice, pues hay que frenarlo, hay que inhibirlo.
Entonces, las hormonas, la gonadotropina nos dicen si el problema es central o periférico. Supongamos el otro caso, que sea pubertad tardía. Si el problema es central, ¿cómo van a estar las gonadotropinas? Disminuidas, porque eso es lo que está causando la pubertad tardía. Pero si es el ovario o el testículo que no responden, que no funcionan, ¿cómo van a estar estas? Aumentadas, porque van a tratar de estarlo para que funcione, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que nos hace ver si el problema es central o periférico. Eso en términos generales, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Ahora, si ya determinamos que el problema es central, sabemos que el problema está en el hipotálamo o en la hipófisis, pero ¿cómo vamos a saber cuál es el problema? Porque en la hipófisis usted puede tener un tumor, en el hipotálamo usted puede tener un infarto, puede ser que sea una hidrocefalia, que lo está comprimiendo, puede ser que sea una hemorragia, ¿ya? Puede ser que sea un cisticer porque se metió ahí, puede ser que sea un absceso, puede ser que sea muchas cosas, ¿no, verdad? ¿Cómo la diagnostican? ¿Cómo diagnostica un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, un cisticer, todo eso? Entonces, si el problema es central, el siguiente paso es hacer un estudio de imagen. Habitualmente una resonancia magnética, porque no estamos hablando de ver si hay hidrocefalia acá, sino de ver específicamente hipotálamo e hipófisis, que son cosas que sí, podría ser que lo logremos ver en la tomografía, pero es difícil porque son estructuras pequeñas y que están rodeadas cerca de la base con huesos que puede causar interferencia. Entonces es difícil verlo. Un problema pequeñito que esté solo en la hipófisis o que esté en el hipotálamo, entonces le vamos a mandar la tomografía y después decimos no estoy seguro, le mandemos la resonancia, ¿no? Entonces lo habitual es pedir resonancia magnética, ¿no? Cuando usted quiere ver un problema del sistema nervioso puede pedir tomografía, pero lo mejor es resonancia magnética y se prefiere primero, por ejemplo, si usted quiere ver algo en médula, que es difícil verlo en tomografía, o si usted quiere ver algo en hipófisis o en lugares pequeños, ¿no? En bulbo raquídeo no lo va a buscar en la tomografía, lo puede ver, pero es mucho más difícil, ¿no? Si usted quiere ver lóbulos frontales, pide nomás. ¿Okay? Entonces, habitualmente ese sería. Pero si el problema es periférico, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo me voy a dar cuenta si tiene un tumor en el testículo? Examen físico. Sí. Examen físico. Ahora, si tiene un tumor en el ovario, ya no va a ser el examen físico. Si tiene algo en la glándula suprarrenal, ya no va a ser el examen físico. Entonces, ¿cuál sería el examen de elección? Ecografía. ¿Ya? Ese es el más rentable en la mayoría de los casos. Para ver testículos, para ver ovario o para ver suprarrenales, ecografía suele ser bueno, porque estamos en las suprarrenales, están pegadas a la pared, pero no tenemos un intestino entre la suprarrenal y la pared. O sea, si yo quiero ver páncreas, la ecografía no va a ser muy buena, a menos que tenga muy poco gas, ¿no? Pero si yo quiero ver píloro, o si yo quiero ver apéndice, o si yo quiero ver vías biliares, o si yo quiero ver vías urinarias que son retroperitoneales o suprarrenales que son retroperitoneales, la ecografía sí me sirve. Ahora, lógicamente, la otra opción sería tomografía, ¿verdad? También podría pedir resonancia, pero lo habitual es ecografía, ¿ya? Ahora, si usted no confía en el ecografista, entonces ya es otra cosa, ¿no? Pero lo indicado ahí es ecografía, lo de primera elección, ¿ya? Puede ser que en un caso determinado usted prefiera otra cosa, ¿sí? Suponiendo que no es algo accesible al examen físico, como el testículo, que usted lo pueda ver directamente, ¿sí? Yo sí confío en el ecografía, ¿ya? De hecho es, creo que es el único que confío.
espero que pronto tengan. ¿Ya? Sí. Pronto serán más los que envíen pacientes del doctor. Vienen con Ben. Ah, no, nada que ver. Dígame. Doctor, la segunda opción para suprarrenales es de la tomografía o la resonancia. ¿Perdón? La segunda opción para ver las suprarrenales sería la tomografía o la resonancia. Teóricamente resonancia, ¿no? Pero sí se verían bien en una tomografía si es que usted se la sabe ver. El problema es que no mucha gente la ve bien. Teóricamente sería resonancia. ¿Ya? En general, pues ustedes deben haber estudiado en imagenología que para qué cosas es mejor la tomografía, para qué cosas es mejor la resonancia, ¿no? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué? ¿No vieron resonancia ni ecografía? ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Ah? No alcanza el tiempo. Es que antes era ir haciendo 1 y 2 en nuestra malla solo. Y lo dieron todo rápido. Porque como no tiene mucha importancia. Como 100 diapositivas. Porque más importante es ver. No vean la cardiología. No vean. Bueno, ¿qué más da? Igual parece que no hubieran visto ni fisiología ni nada. Igual las que ven tampoco quedan bien como que no las hubieran visto. Ni se queden, porque el problema no es solo la universidad. No. Eso es buscar excusa. Porque la verdad, actualmente para estudiar medicina ni siquiera hace falta universidad. ¿Ya? Más para estudiar casi nada hace falta una universidad. Actualmente usted en internet encuentra clases de todo. Usted puede ponerse ahí en internet y terminar sabiendo de todo lo que sabe un abogado, un economista, un ingeniero, lo que sea, porque encuentra mejores clases que las que le podría dar cualquier médico, ¿no? Sobre todo si ve las clases del No, pero es la verdad, usted en internet encuentra. ¿Ah? Actualmente la principal función de la universidad debería ser certificar que sí saben. Eso debería ser la principal función de la universidad, porque una de las funciones de la universidad, porque una de las funciones es enseñar. ¿Ya? Pero díganme ustedes, una persona puede aprender por su cuenta. ¿Por qué tiene que existir la universidad? Porque yo puedo ir y poner un consultorio y decir yo aprendí por mi cuenta. ¿Ya? Pero, ¿qué le garantiza al paciente que yo de verdad sé medicina? El hecho de que haya dado exámenes y que la universidad me haya certificado y haya dicho, no, sí sabe. ¿Verdad? La universidad, los clientes de la universidad no son los estudiantes. Los clientes de la universidad es la sociedad. La universidad está para proteger a la sociedad de los que dicen que saben y en realidad no. Para eso está la universidad. La universidad actualmente, porque antes se necesitaba la universidad para aprender, que tú no tenías acceso a la información como tienes ahora, pero actualmente tú tienes acceso a casi toda la información, hasta más que lo que puedes ver en la universidad lo encuentras en internet. ¿Sí? Pero no por eso puedes ir y poner un consultorio diciendo que estoy en internet. ¿Ya? La universidad debe proteger a la sociedad. Por eso es que es una terrible falla de la universidad si gradúa a alguien
que no está preparado. Eso es culpa de la universidad. ¿Sí? Porque yo puedo decir un paciente retrasado mental que no tiene ni la más mínima idea, él cree que sabe medicina, estudió medio, pero como no tiene capacidad mental no se da cuenta de que no sabe. Y él dice, yo sí sé y estudio medicina y mata a un paciente. ¿De quién es la culpa? ¿Del paciente? El paciente no tiene por qué saber medicina y saber que no sabe. ¿Del médico? El médico puede ser tan ignorante que no se dé cuenta que es ignorante. La culpa es de quien lo graduó. ¿Ya? ¿Quién le dio título? ¿Ya? ¿Quién le dio título de la manera que sea? No, así sea por corrupción o por negligencia o por lo que sea. Ese es el responsable. ¿Sí o no? ¿Ya? Esa es la responsabilidad, porque la universidad no está para satisfacer los anhelos del estudiante, está para proteger a la sociedad. ¿Sí? ¿Ya? Y en el gobierno de la universidad, ¿dónde están los representantes de la sociedad? Porque están los representantes de los estudiantes, están los representantes de los profesores, están los representantes de la sociedad que defienden los intereses de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Porque al profesor le da igual, si se gradúa fulano y mengano sabiendo o no saber. A el profesor le interesa que le paguen a su sueldo, que le reconozcan las cosas que hace, que ¿sí o no? ¿Ya? Si tiene conciencia le interesará a lo otro, si no, no. Al estudiante, ¿qué le interesa? Le interesa pasar. ¿Ya? A algunos les interesa aprender y pasar. ¿Ya? Pero su interés primario no es... ¿ya? Cuando uno tiene conciencia, uno dice, no, yo quiero... ¿ya? Pero lo que realmente siente el estudiante es ganas de pasar, ganas de que lo aprueben y de graduarse. ¿Ya? ¿Quién defiende los intereses de la sociedad? ¿Sí? Entonces estamos abocados a la buena conciencia de la gente. ¿Sí? Entonces si tenemos una sociedad sin conciencia, pues pobrecita la sociedad. ¿Ya? Y resulta que la sociedad también somos nosotros. ¿Sí? Entonces, esa es la cosa. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Que no saben imaginar. Pero digo, no se pongan con el pretexto que porque era virtual, que porque no, cuando es presencial dicen no, lo que pasa es que gasto mucho tiempo en viajar y venir y esto y cambiar esto, no, así dice. Y cuando es virtual, no, que no hay práctica. No hay práctica, si no saben teoría, ¿qué van a practicar? Deberían ser expertos en teoría, pues si tienen altísimo tiempo para estudiar siendo virtual. ¿Sí o no? Deberían saber más de teoría que el resto. Pero resulta que ¿cuántos saben de teoría? Y se quejan de que no hay práctica. ¿Qué van a practicar? No es la culpa de la universidad. Digamos, la universidad tiene muchísimas fallas. Pero no es que es solo eso, pues. ¿Ya? Ustedes podrían aprender todo, casi todo, hasta sin la universidad. ¿Sí? ¿Ya? Los responsables son primariamente ustedes. ¿Sí? Ustedes, la élite del país, ustedes. ¿Sí? Ustedes deberían saber. Yo me doy cuenta que estoy a punto de graduarme de médico y que tengo no lagunas sino océano. ¿Ya? Yo mismo me preocupo por enfermedad. No espero a que
que venga otro a querer embutirme los conocimientos. ¿No? ¿Sí o no? Bueno, entonces en imagenología deben haber estudiado, por ejemplo, si yo tengo una anomalía ósea, por ejemplo, ¿qué prefiero ver? ¿Una resonancia o una tomografía? ¿Ah? Una tomografía. ¿Cómo ven las huesas en la resonancia? ¿Cómo se ven las huesas en la resonancia? ¿Ah? No se ven. En resonancia usted no ve huesos, simple y llanamente. No, es negro el espacio ahí. ¿Ya? Usted ve ahí el puesto del hueso. ¿No? ¿Sí? Pero si usted quiere ver el sistema nervioso, mucho mejor la resonancia. Entonces, si usted le va a hacer algo, va a buscar algo en cráneo, pues depende. ¿Por qué va a buscar? ¿Una anomalía ósea o va a buscar una anomalía del sistema nervioso? ¿Sí? ¿Ya? Por supuesto que tiene un poco más de costo en la resonancia, ¿no? Eso podría tener en cuenta si es que las dos cosas fueran equivalentes en lo que usted busca. Bueno, y así con cada cosa, ¿no? ¿Verdad? Hay cosas que se ven mejor en un examen que otro, pero eso, si no les enseñaron, pues estudienlas por su cuenta, porque a ustedes les va a tocar. ¿Sí? ¿Ya? Había un maestro griego de la antigüedad que decía algo que jamás podrían decir hoy en día. Decía, si yo a mi estudiante, porque acuérdense que era la época en que no se había la clase, ¿no? Sino que cada persona, cada profesor tenía un discípulo, ¿no? Era así, y era el profesor de todas las materias durante toda la vida, así como que el profesor de Alejandro Magno fue, el maestro de Alejandro Magno, ¿quién fue? Aristóteles. ¿No, verdad? Él fue el maestro de Alejandro Magno, toda su vida lo formó. Bueno, así, él decía, uno de los maestros griegos decía, si yo a mi estudiante le enseño la cuarta parte de la verdad y él por su cuenta no averigua las otras 3/4 partes, nunca le volvería a enseñar nada. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginarían que un profesor hoy en día diga eso? Si le enseñan la cuarta parte, no, la 10ª parte de la verdad, y de esa 10ª parte no quieren aprender la 10ª de esa 10ª. Ni lo que les enseñan quieren aprender, se van a poner a buscar por su cuenta las otras 3/4 partes. No es así. Y no estaban en la época de internet que podía hacer un clic y buscar las otras 3/4 partes de la verdad. De ustedes depende. Ustedes son los que tienen que sobreponerse a la tendencia de estas generaciones de tener todo fácil y cómodo, porque lamentablemente como tienen todo fácil y cómodo se acostumbran, ¿no? Así es el ser humano, cuando le regalan 100 veces la misma cosa, termina pensando que es un derecho de él, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? O sea, si a ti todos los días te dan algo gratis, el día que no te lo dan reclamas. En vez de agradecer por todos los días que te funcionan. Así es, ¿no? ¿Ya? Así mismo, se acostumbran a las comodidades de tener todo fácil. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienen todo fácil, pero aún así no pueden, porque se acostumbraron a ser tan cómodos que no pueden levantar el dedo para hacer clic y ver un video. No pueden. ¿Ya? ¿Se dan cuenta a qué hemos llegado? Parece que en las películas de ciencia ficción salen los humanos gordos que no pueden ni caminar. Igual. ¿Sí o no? ¿Ya? Ese es el problema. Así nos vería la gente del pasado. ¿Ya? Así como que esta gente no puede hacer nada por sí misma. ¿Sí? Bueno, entonces los estudios de imágenes serían
resonancia para una central y ecografía para una periferia. ¿No, verdad? Ese sería el enfoque básico. Hay algunas cosas particulares que vamos a estudiar en cada cosa, pero para eso tienen que venir leyendo, ¿no, verdad? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De alteraciones en algunas opiniones estaban relacionadas con la voluntad? Sí, también sería algo central, ¿no? Ya, pero la mayoría estamos hablando de gonadotropinas. Bueno, ya en la próxima clase hablaremos un poco de eso. ¿Alguna otra pregunta? No. A ver, la circuncisión tiene su propio... ¿Qué estamos hablando? La circuncisión tiene sus indicaciones específicas, ¿no? La fimosis requiere circuncisión o algunas cosas raras más requieren circuncisión, pero en general, ¿cuál es la razón por la que recomiendan circuncidar a todos? Por razones de aseo, ¿no? Para evitar infecciones, para evitar la acumulación de germenes y todo eso. El problema es que, como me decía mi profesor de pediatría, entonces le van a cortar los brazos para que no le vuelan malas a la axila. ¿Ya? O sea, la cosa es, tiene que haber un buen aseo. Si no hay un buen aseo, le hacemos fimosis y no tendrá infecciones ahí, pero tendrá infecciones en otro lado, ¿no? ¿Ya? Claro, y por otra parte, detectar fimosis a tan temprana edad a veces es engañoso, a veces no hay una verdadera fimosis, ¿no? La circuncisión se hizo más un negocio, una costumbre, una que realmente una necesidad, ¿no? O sea, bajo razones Médica sí, ajá, pero así como de rutina, no la recomiendo. ¿No? Hay sociedades en las que eso es ritual y cultural, ¿no? Entonces tampoco es que va a decir no le haga, ¿no? Dentro de una cultura que sea así, ¿no? No, pues a un judío nunca le voy a decir no lo circuncida porque no, pues ahí los judíos me cortan la cabeza. Sí, pues, ¿no? Nunca por nunca. Pero así de manera, porque tampoco es que, puchica, qué gran daño que le estamos haciendo, ¿no? Tampoco es así. ¿No? Pero no, yo no lo recomiendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les queda de tarea pubertad precoz, pubertad tardía y la hiperplasia suprarrenal congénita. Y algo más, por favor. Llenen los vacíos. ¿Sí? Llenen los vacíos, porque de verdad me siento... O sea, tengo que ejercitar la paciencia todos los días, ¿no? Ustedes dicen que soy muy impaciente, pero eso realmente tengo que agradecérselo a ustedes y a todas las generaciones de estudiantes que he tenido, que gracias a ustedes me hacen ejercitar todos los días la paciencia, porque realmente es frustrante tener que venir a dar clase de pediatría y tener que empezar por ortografía, gramática, redacción, etimología, latín, griego, y luego empezar por anatomía, fisiología, fisiopatología,
y después hablarles de microbiología, bioquímica, biología celular, hablarles de bacteriología, micología, ¿cómo es? Imagenología, semiología, clínica, y ahí en los últimos 5 minutos meter pediatría. ¿Me explico? O sea, no, ¿cómo les digo? Tal vez a ustedes les da la impresión de que no están tan mal. ¿Ya? Pero fíjense que esa es la percepción de la propia persona, ¿no? Es como uno siempre tiende a percibir que uno no está tan mal. ¿Ya? Eso es lo normal, ¿no? A todos nos pasa. Uno siempre tiende a percibir que no está tan mal. O sea, uno tiene que escuchar a los demás y no a los demás que están en la misma situación de uno, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Porque si ustedes le hacen una encuesta a sus profesores de qué tan bien preparados estamos, ¿qué creen que van a decir sus profesores en general? 50 y 50. ¿Ya? O sea, yo entiendo que ustedes han estudiado mucho, ¿sí? ¿Sí? Pero tienen un montón de conocimientos revueltos, escondidos, perdidos en algún punto de su subconsciente, ¿no? ¿Ya? Yo no digo que ustedes no hayan estudiado, pero en general han estudiado mal, han estudiado de una manera que no se van a acordar en el momento que lo necesiten, ¿ya? Entonces, esas cosas son las que tienen que reparar. Tienen la gran ventaja de que han estudiado, entonces no se les debe hacer tan difícil repasar y reafirmar las cosas, porque sería imposible que ahorita estudien toda la carrera, ¿no? ¿Ya? Bueno, no es imposible, porque sería muy difícil, ¿ya? Pero sí pueden recordar las cosas y enlazar las cosas, relacionar las cosas y poner bien las bases para que no venga pues yo aquí a decirles cuáles son las partes del aparato digestivo y empiecen por haber un ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Que le diga, a ver, delante entre el recto y la vejiga que está y... ¿Sí me explico? ¿No? ¿Ya? O sea, empezar la clase diciéndoles el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Es como que... Eso es como que me manden a mí a niños de preparatoria a explicarles la raíz cuadrada, pues, ¿no? ¿Ya? Y tenga que empezar con, mire, los números son, así se suma, así se resta, así se multiplica, así se divide, y en los últimos 5 minutos de la clase, bueno, y ahora aprendemos cómo se hace la raíz cuadrada. ¿Ya? No, pues se supone que por eso cada materia se supone que tiene prerequisitos, en la malla dicen, ¿no? Debería estar ahí los prerequisitos, se supone que aprobaron todas las otras materias, pero si aprobaron todas las otras materias, se supone que es porque saben las otras materias, no porque nada más las aprobaron porque copiaron, porque la otra parte fue el examen, ¿cómo es? La nota por asistencia, la nota por el trabajo, la nota por las lecciones ¿no? La nota por esto, por lo otro. ¿Sí? Y con las justas raspando alcanzaron de lo poco que le dieron porque no alcanzaron a ver el programa, ¿no? O sea, de lo que tenían que estudiar solo les dieron la mitad y de esa mitad solo tenían que aprobar con el 70%, pero de ese 70% una parte era de deberes, otra parte de asistencia, otra parte de eso, otra parte copiaron, y entonces ¿cuánto les queda por el conocimiento de verdad? Y de los pocos conocimientos de verdad, ¿cuántos se olvidaron? Entonces, ¿cuánto tienen ahora pues, el total de la materia? ¿Ya? Entonces, esas cosas recuérdenlas. Usted tiene las herramientas para hacerlo. ¿Ya? Necesitan motivarse, aprender a automotivarse. ¿Ya?
era creer en ustedes, porque ustedes pueden hacerlo. Ustedes tienen la inteligencia, la capacidad, el ingenio necesario. Son ecuatorianos, por Dios, esta es la tierra del ingenio.